El testimonio de Randolph Carter. Un relato de Howard Phillips Lovecraft, narrado por Materia Arcana. Les repito, señores, que su interrogatorio es inútil. Pueden retenerme aquí el tiempo que quieran. Pueden encerrarme o incluso ejecutarme si necesitan un chivo expiatorio para complacer la ilusión que llaman justicia. Pero no puedo decir más de lo que ya he dicho. Todo lo que recuerdo lo he contado con absoluta sinceridad. No he ocultado nada ni he alterado los hechos. Y si suena confuso o incoherente, no es por falta de voluntad, sino por la niebla que desde entonces envuelve mis recuerdos, por esa sombra y por la propia naturaleza de los horrores que la provocaron fuera de todo entendimiento. Vuelvo a repetir, no sé qué ha sido de Harley Warren, aunque creo y espero que haya encontrado el descanso en la paz del olvido, si es que existe algo tan misericordioso en alguna parte. Durante 5 años fui su amigo más cercano y, en cierto modo, compañero en sus terribles investigaciones sobre lo desconocido. No lo negaré. Aunque mi memoria sea incierta, difusa, admito que el testigo que mencionan pudo vernos aquella noche, como afirma, caminando por la carretera de Gainesville hacia el pantano de Big Cypress a eso de las 11:30. Llevábamos linternas eléctricas, palas y un extraño rollo de alambre con varios instrumentos conectados. De eso puedo dar fe, porque todos esos objetos tuvieron su papel en la única escena espantosa que quedó grabada en mi mente para siempre. Pero sobre lo que vino después y el por qué me encontraron solo y aturdido en la orilla del pantano al amanecer, no sé más de lo que ya les he repetido una y otra vez. Dicen ustedes que allí no hay nada que encaje con el horror que les describo. Repito que no sé más de lo que vi. Tal vez fue una alucinación o una pesadilla, eso espero. Pero es todo lo que mi mente conserva de aquellas horas espantosas una vez que desaparecimos de la vista de los hombres. ¿Y por qué Harley Warren no volvió jamás? Solo lo sabe él, su sombra, o algo innombrable que no me atrevo ni a imaginar. Como ya he dicho, estaba familiarizado con las oscuras investigaciones de Harley Warren y hasta cierto punto participé en ellas. De su gran colección de extraños libros, de antiguos volúmenes sobre temas prohibidos, leí todos los que estaban escritos en las lenguas que domino. Y no eran demasiados si los comparo con todos aquellos que no podía entender. La mayoría creo que estaban escritos en árabe, ya que el libro maldito que selló su destino, aquel que llevaba en el bolsillo cuando desapareció de este mundo, estaba escrito en unos caracteres que nunca había visto. Warren jamás me reveló qué secretos escondía ese libro. Y en cuanto a la naturaleza de nuestras investigaciones, tengo que repetir que ya no las entiendo. Quizás sea una suerte no recordarlas plenamente, porque eran terribles, y las seguí más por una mezcla de miedo y curiosidad que por verdadera voluntad. Warren siempre ejerció sobre mí una especie de dominio, una autoridad que a veces me inquietaba. Aún recuerdo cómo me estremecí al verle el rostro la noche antes de aquel horror, mientras me explicaba su teoría de por qué algunos cadáveres no se descomponen y permanecen intactos en sus tumbas durante siglos. Pero ya no le temo. Sospecho que ha conocido horrores que van más allá de todo lo que puedo llegar a imaginar. Ahora solo temo por él. Una vez más, repito que no tengo una idea clara de lo que buscábamos aquella noche. Sin duda tenía que ver con el libro que Warren llevaba consigo. Ese volumen tan antiguo, escrito con caracteres indescifrables, que le había llegado desde la India un mes atrás. Pero juro que no sé qué esperábamos encontrar. Su testigo dijo que nos vio hacia las 11:30, caminando por la carretera de Gainesville en dirección al pantano de Big Cypress. Probablemente sea cierto. En mi alma quedó grabada una sola escena, y debió de ser mucho después de medianoche,
porque una luna en cuarto menguante se alzaba alta sobre un cielo velado por la bruma. El lugar era un antiguo cementerio, tan antiguo que me estremecía al percibir en él el peso de los siglos. Estaba en una hondonada húmeda, cubierta de maleza, musgo y extrañas enredaderas que reptaban por todas partes, y el aire estaba impregnado de un hedor indefinido que mi imaginación asoció absurdamente con piedra en descomposición. Por todas partes se percibía el abandono y la decadencia, y no podía quitarme de la cabeza la sensación de que Warren y yo éramos las primeras almas vivas en romper un silencio mortal que había perdurado durante siglos. Al borde del valle, una luna pálida y menguante se asomaba entre vapores nauseabundos que parecían emanar de catacumbas olvidadas. Y bajo su débil y oscilante resplandor distinguí una inquietante sucesión de losas, urnas, cenotafios y fachadas de mausoleos. Todo estaba en ruinas, cubierto de musgo y manchado por la humedad, sepultado bajo la exuberante y enfermiza vegetación. Mi primer recuerdo vívido de aquel lugar maldito es el momento en que Warren y yo nos detuvimos frente a un sepulcro borrado por el tiempo y dejamos caer al suelo la carga que traíamos. Vi entonces que llevaba conmigo una linterna eléctrica y 2 palas, mientras que mi compañero traía otra linterna y un equipo de comunicaciones portátil. No dijimos una sola palabra. Parecía que tanto el lugar como lo que íbamos a hacer ya nos resultaba conocido. Sin perder tiempo, empuñamos las palas y comenzamos a limpiar la hierba y la maleza de la superficie de aquella tumba arcaica. Cuando despejamos toda la superficie, 3 losas enormes de granito, retrocedimos unos pasos para observar la escena. Warren pareció hacer unos cálculos mentales y luego volvió al sepulcro. Haciendo palanca con su pala, trató de levantar la losa que quedaba más cercana a unas ruinas de piedra que quizá en su tiempo habían sido un monumento funerario. No lo consiguió y me hizo una seña para que lo ayudara. Uniendo ambas fuerzas, logramos mover la losa y la levantamos inclinándola hacia un lado. Quedó al descubierto una negra abertura, de la que brotó una corriente de gases fétidos y nauseabundos, tan insoportables que dimos un salto atrás horrorizados. Pasado un momento nos acercamos de nuevo al agujero. El aire se había vuelto algo más respirable. A la luz de nuestras linternas, distinguimos el inicio de una escalera de piedra cuyos peldaños rezumaban un líquido espeso y repugnante, como surgido de las entrañas de la tierra. Las paredes húmedas y salitrosas reflejaban la luz con un brillo enfermizo. A partir de ese momento, por primera vez, recuerdo nuestras palabras. Warren me habló con su voz tenor y serena, con una calma inquietante, como si nada a su alrededor pudiera alterarlo. Lamento tener que pedirte que te quedes en la superficie, pero sería un crimen dejar que alguien tan sensible como tú baje ahí abajo. No puedes imaginar, ni con todo lo que has leído, ni con todo lo que te he contado, las cosas que me veré obligado a hacer y a presenciar. Es un trabajo infernal, Carter. Y dudo que un hombre que no tenga los nervios de acero pueda soportarlo y sobrevivir, y mucho menos conservar la cordura. Mira, no quiero ofenderte, y créeme, desearía que pudieras bajar conmigo, pero la responsabilidad, en cierto modo, es mía. No puedo arrastrar un manojo de nervios como tú hacia la muerte o la locura. No puedes imaginarlo, Carter. No puedes ni concebir lo que hay ahí abajo. Pero te prometo que te mantendré informado por teléfono de cada paso que dé. Y ves que tengo cable suficiente para llegar al centro de la Tierra y volver. Todavía puedo oír en mi mente aquellas palabras,
la calma con la que me hablaba, y todavía recuerdo protestar en vano. Estaba desesperado por acompañar a mi amigo en esas profundidades sepulcrales, pero él se mantuvo firme en su decisión. Llegó a advertirme que abandonaría la expedición si seguía insistiendo, y tuve que ceder, porque solo él tenía la clave de todo. Eso lo recuerdo bien, aunque ya no sé qué era lo que buscábamos. Una vez que logré ceder, aunque de mala gana, Warren tomó el rollo de alambre y ajustó los instrumentos. A su señal, recogí uno de ellos y me senté sobre una vieja lápida descolorida junto a la abertura recién descubierta. Entonces me estrechó la mano, cargó el rollo de cable al hombro y desapareció hacia el interior de aquel osario indescriptible. Durante un instante alcancé a ver el resplandor de su linterna y escuché cómo el cable se desenrollaba tras él. Pero la luz desapareció de pronto, como si la escalera hubiera girado, doblado un ángulo y lo ocultara. El sonido también se apagó casi al mismo tiempo. Me quedé solo, aunque seguía conectado a aquellas ignotas profundidades por ese alambre mágico, cuyo revestimiento verde brillaba débilmente bajo la pálida claridad de la luna menguante. En la soledad de aquella antigua y desierta necrópolis, mi mente comenzó a engendrar las más horribles fantasías. Los grotescos altares y monolitos parecían adquirir una personalidad propia, una especie de consciencia latente. Sombras amorfas parecían acechar en los rincones más oscuros de la hondonada enmarañada, y se movían, como en una procesión blasfema frente a las puertas de los sepulcros. Sombras que ninguna luna habría podido proyectar sobre nosotros. Consultaba mi reloj una y otra vez a la luz de la linterna eléctrica y aguardaba, con el auricular en la mano, presa de una impaciencia insoportable. Durante más de un cuarto de hora no oí nada. Luego percibí un leve chasquido que llegó por el aparato. Warren, ¿estás ahí? Aunque el terror ya me dominaba, las palabras que surgieron de aquella bóveda infernal me tomaron completamente desprevenido. Con un tono tan tembloroso y aterrorizado como jamás le había oído a Harley Warren. Aquel que poco antes me había hablado con serenidad, ahora me llamaba desde las profundidades con una voz espantosa. Dios, si pudieras ver lo que estoy viendo. No pude responder. Me había quedado sin palabras. Carter, es horrible, monstruoso, increíble. Esta vez la voz no me falló. Warren, ¿qué es? ¿Qué es, Warren? No puedo decirlo, Carter. Está más allá de lo que la mente humana puede imaginar. No me atrevo a decírtelo. Nadie podría saberlo y seguir con vida. Dios mío, nunca me imaginé algo así. Otra vez silencio, interrumpido solo por mis propias preguntas balbuceadas entre el miedo. Entonces, la voz de Warren volvió más alterada, casi al borde del pánico. Carter, por el amor de Dios, vuelve a poner esa losa y sal de ahí. ¡Rápido! ¡Déjalo todo y corre! Es tu única oportunidad. Haz lo que te digo, no hay tiempo para explicaciones. Lo oía, pero solo era capaz de seguir preguntando. Estaba rodeado por tumbas, oscuridad y sombras, y debajo de mí, una amenaza que iba más allá de los límites de la imaginación humana. Pero mi amigo corría un peligro mayor que yo, y en medio del miedo me invadió la ira al pensar que me creía capaz de abandonarlo en semejantes circunstancias. El teléfono volvió a crepitar con extraños chasquidos. Por el amor de Dios, pon la losa en su sitio y corre. ¡Huye, Carter! ¡Huye! Hubo algo en aquella expresión, tan banal, tan fuera de lugar en labios de un hombre aterrorizado, que me hizo reaccionar de golpe.
Tomé una decisión. Warren, aguanta. Voy a bajar. No lo entiendes. Es demasiado tarde. Ha sido culpa mía. Vuelve a poner la losa y corre. Ya no hay nada que tú ni nadie pueda hacer. Rápido, antes de que sea demasiado tarde. Intenté no escucharlo y romper la parálisis que me dominaba para cumplir mi juramento de bajar a ayudarlo. Carter, date prisa. No sirve de nada. Tienes que irte. Es mejor que caiga solo uno. La losa, Carter. Hubo una pausa. Todo está a punto de acabar. No lo hagas más difícil. Cubre esos malditos escalones y ponte a salvo. Estás perdiendo el tiempo. Hasta nunca, Carter. No volveremos a vernos. Malditos sean esos seres del infierno. ¡Son legiones! ¡Dios mío! ¡Corre! 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 Después de eso, silencio. No sé cuántas eternidades pasé allí, petrificado, llamándolo y gritando a través de aquel transmisor una y otra vez. Warren, respóndeme. ¿Estás ahí? Y entonces llegó hasta mí el horror supremo, lo impensable, lo innombrable. He dicho que me pareció que pasaban eones desde que Warren lanzó su último grito de desesperación y que solo mis propias voces rompían aquel silencio espantoso. Pero al cabo de un instante, oí de nuevo un chasquido en el auricular y agudicé el oído para escuchar. Llamé otra vez. Warren, ¿estás ahí? Y en respuesta oí aquello, eso que ha dejado esta sombra imborrable en mi mente, que aún me consume. No intentaré explicar lo que fue. Esa voz, ni me atrevo a describirla en detalle, porque sus primeras palabras me arrebataron la conciencia y borraron mi mente hasta el momento en que desperté en el hospital. Diré que era una voz profunda, hueca, gelatinosa, lejana, sobrenatural, inhumana, incorpórea. ¿Qué puedo decir? Aquello fue el final de mi experiencia y es el final de mi historia. La oí y no supe nada más. La oí mientras permanecía petrificado en aquel cementerio desconocido, en la hondonada, entre las lápidas que se desmoronaban y los sepulcros derruidos, entre la vegetación podrida y los vapores pestilentes. La oí surgir desde lo más hondo de aquel maldito sepulcro abierto, mientras sombras amorfas y necrófagas danzaban bajo una luna menguante y maldita. Muchas gracias por escuchar este relato. Si has sobrevivido hasta el final, te invito a que te suscribas y dejes un me gusta, como señal de que aún conservas la cordura. Hasta que volvamos a encontrarnos en las profundidades del abismo, más allá del espacio y el tiempo.